Voy a hablar de diferentes maneras para que puedan entender qué significa las maldiciones generacionales, porque muchas de las veces no tenemos conocimiento de qué es eso. Y quizás en este momento hay muchas personas aquí conectadas que no saben qué significan las maldiciones generacionales. Así de que voy a estar tratando de llevarlos con varios ejemplos y con varias situaciones. De pronto también son unos relatos, unas historias para que ustedes puedan entender y comprender de qué se está hablando en esta mañana. Y bueno, ya leímos los dos versículos, que es Éxodo 25, donde habla que las maldiciones vienen hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Y leímos dos versículos para respaldar lo que vamos a hablar. Éxodo 34:7, también el pastor Arturo lo compartió. Y de ahí vamos a iniciar con este estudio. Y dice así: ¿padece usted de alguna enfermedad hereditaria? Esa es una pregunta. ¿Considera que su carácter es igual al de sus padres? Otra pregunta. ¿Alguna vez ha intentado suicidarse? ¿Tiene arrebatos de ira incontrolable? ¿Se ha divorciado alguna vez? ¿Siente usted que no ha sido feliz? ¿Siente que a pesar de su lucha por salir adelante, su vida no avanza? ¿Sus padres eran idólatras? Son puras preguntas. ¿Visitó usted o sus padres alguna vez algún brujo? ¿Rezó, oró, pidió alguna vez algún demonio? ¿Tiene o guarda algún objeto de su pasado? ¿Tiene sueños sobre otra vida? Conforme sus hijos van creciendo, nota como que algunas cosas que hacen, ¿usted las hizo en su tiempo también? Fueron varias preguntas, ¿ok? Yo sé que el Espíritu Santo va a estar ministrando a cada uno. Existe un hilo común de circunstancias que van de generación a generación. Usted puede ser libre de esas maldiciones y en lugar de esas maldiciones puede obtener bendiciones. Un pastor predicando en una cárcel hizo una pregunta: ¿cuántos de ustedes tuvieron a sus padres o a sus abuelos en prisión? ¿Y cuántos de ustedes tienen hijos o nietos que se han metido en más de una vez en problemas con la justicia? La respuesta a esas preguntas fue alarmante, ya que cerca del 100% de los presos levantaron la mano como respuesta a ambas preguntas, porque entendían que la iniquidad de los padres pasa de generación a la siguiente. Por eso la necesidad de prisiones es cada vez mayor, porque el preso saldrá de la prisión, escucha con atención, porque el preso saldrá de la prisión, pero no cambia, y la mayoría de ellos vuelven a caer en ella. No solo regresan, sino que la misma iniquidad que los lleva a ellos a la cárcel hace que sus hijos, nietos, terminen en prisión algún día. En otras palabras, como dice el dicho mexicano, de tal palo está la astilla. Eso significa maldición. Maldición es algo que tú no deseas, quizás tú no lo quieres y tú no entiendes por qué tú actúas de esa manera. Pero sabes, esta mañana es una mañana donde el Espíritu Santo hablará a nuestros corazones. Cada familia viene arrastrando maldiciones diferentes. Quizás lo que me ha perseguido a mí no es lo que te ha perseguido a ti. Quizás lo que me ha visitado a mí no es lo que te ha visitado a ti. Pero estamos hablando de maldiciones, de iniquidad, de cosas que nuestros antepasados hicieron que nosotros ni supimos que las hicieron, pero fueron efectivas en el mundo espiritual. Trajeron consecuencias. Y estamos viendo un caso donde en una cárcel se hizo una pregunta y les preguntaron cuántos de sus padres o sus tatarabuelos, abuelos, en su generación estuvieron en la cárcel, y todo el mundo levantó la mano. Porque las maldiciones son así, las maldiciones se repiten, las maldiciones van
de generación a generación. Lo que hizo tu abuelo, lo que hizo tu tatarabuelo, lo que hizo mi padre, lo que hizo mi madre, y todo eso se va viendo en cada generación. Dios quiere. ¿Por qué hablar de este tema en esta mañana? Usted quizás se preguntará, ¿y por qué está predicando acerca de esto cuando se trata de matrimonio? Quiero decirte algo. Dios habló a mi corazón y me dijo, ustedes como padres, yo les he dado una gran responsabilidad. Ustedes como padres van a dejar una herencia a sus hijos. Tú y yo como padres vamos a dejarles una herencia y los estamos ya marcando a nuestros hijos con algo. Y en esta mañana tenemos que tener conciencia qué tipo de herencia estamos dejando a nuestros hijos. Yo quiero de verdad en esta mañana que tomemos conciencia. Como padres, Dios nos está llamando la atención en esta mañana. A veces tú como padre tenemos que pensar de verdad que bastante ciertas, cuando vamos a tomar decisiones, tenemos que tener conciencia qué decisión como padre y como madre yo estoy tomando. Porque esa decisión que yo tome va a marcar para bien a mi hijo o para mal a mi hijo. Puede ser para bendición y puede ser para maldición. Por eso cuando estés a punto de un divorcio, piénsatelo mucho, porque tú tienes que saber que vas a marcar tu familia, tu generación va a quedar marcada por un divorcio. Tu sacerdote, tu padre de familia, te hablo a ti en esta mañana también. Si tú piensas abandonar a tus hijos, tienes que pensártela muy bien, porque tú vas a marcar a tus hijos, lo vas a dejar sin padre, sin paternidad. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Como padres de familia, como jefes de familia, tenemos una gran responsabilidad, porque yo te pregunto en esta mañana, ¿qué clase de bendición, qué clase de herencia, esa es la palabra, de herencia le estás dejando a tus hijos? Y por eso es que este mensaje entra aquí, porque nosotros vamos a dejar una herencia a nuestros hijos. Estamos marcando a nuestros hijos. ¿Con qué estamos marcando a nuestros hijos? ¿Con palabras de bendición? O de nuestra boca siguen saliendo palabras de maldición a nuestros hijos. Pero también de igual manera, ¿qué es lo que fue marcado? ¿Con qué fuimos marcados? ¿Por qué estamos actuando como padres? Estamos actuando de una manera tan irresponsable, pero te has puesto también a preguntar, ¿por qué estoy actuando así? Quizás no sabes por qué tú actúas así. Quizás tú no deseas ser así, pero lo eres o lo soy. Y es tiempo de que el Espíritu Santo nos pueda revelar y nos pueda ayudar para poder mejorar nuestras vidas. Quizás tú eres un padre, un sacerdote que no lo quisiste hacer o no lo has hecho. Qué bueno que no lo has hecho, pero quizás eres un hombre de familia que, bueno, tú dices, bueno, yo no quería abandonar a mi familia, pero lo hice. Pero entonces quizás vienes tú arrastrando, si tú te pones a analizar tu familia, quizás tú vengas arrastrando una maldición generacional, que en algún momento, en algún tiempo, tus antepasados lo hicieron, y ahora porque tus antepasados lo hicieron, está ejerciendo poder en ti. Quiero que tengamos bastante conocimiento en esta mañana de lo que son las maldiciones. Por ejemplo, dice un hijo, ¿verdad? Que es moreno y su hijo sale blanco. Tal vez no salió a sus padres, pero salió a sus abuelos. Desde allí podemos notar el rasgo generacional. Eso es cierto, porque a veces tus hijos, tú eres morenito, los dos son morenos, y tú dices, bueno, y mi hijo me salió blanco. Una familia puede ser tan pequeña como el esposo, la esposa y los hijos, o puede ser tan grande como una ciudad o una nación. Ciertas familias tienen sus características y ciertas ciudades también, pero necesitamos aprender que no tenemos por qué aceptar las características negativas de nuestros antepasados. No tienen por qué seguirnos durante el resto de nuestras vidas. Las podemos romper. Amén. Hay una esperanza, hay una solución para que podamos cambiar nuestro estilo de vida. Sí se puede. Quiero darte yo creo que muchos quizás la conocen, esta historia de los Kennedy.
Dice, John F. Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre del 63. Su hermano Roberto también fue asesinado. David Kennedy murió de una sobredosis de droga en el 84. Esta es la tercera generación de los Kennedy que murió en un accidente de avión el 17 de julio del 1999. Todas las revistas y los periódicos hablaban de la maldición de los Kennedy. Esto es algo que se puede romper con la palabra de Dios y el poder de la sangre de Jesús. Estas tragedias no se produjeron porque los fueran malas personas, sino debido a algo que cayó sobre ellos. La iniquidad o maldición fue transferida de generación a generación, pero Jesús quiere liberar a esa familia para siempre. Aunque esta situación es extrema, nos muestra la realidad de la transferencia de espíritus y que la iniquidad pasa de generación a la siguiente. Necesitamos mirar nuestra propia vida y preguntarnos. Hay muchas cosas que nos suceden como familia y no nos hemos puesto a pensar, a analizar si en nuestras familias hubo un problema de maldición, pasó en cierta generación, fue marcada y la venimos arrastrando. Y eso no, nosotros como padres no queremos que lo que ya nos pasó, lo que ya vivimos como padres, que les acontezca a nuestros hijos. Esta mañana es tiempo de que usted y yo podamos tomar conciencia de que sí existen las maldiciones generacionales, que esto es una realidad, que esto no se puede pasar por alto, porque es una realidad que esto existe y opera de tal manera que muchos no nos damos cuenta, pero estamos operando bajo una maldición generacional. Quiero compartir esta ilustración. Los dueños de la cadena de televisión cristiana en los Estados Unidos cuentan este testimonio, que en una ocasión, unos 2 meses después de que su hijo mayor, Calen, comenzara en primer grado, la mamá recibió una llamada telefónica de la maestra del niño. Esta le dijo que su hijo estaba muy nervioso y sentía pánico, pensando que su mamá no lo fuera a recoger de la escuela. La mamá le explicó a la maestra que él no tenía razón alguna para tener esto, pero no había manera de tranquilizarlo, así que los padres se fueron enseguida a la escuela para hablarle al niño. No había forma de razonar con él. Al parecer, aquel temor se había apoderado de él sin saber de dónde había salido. Durante los 3 meses siguientes, aquella conducta llena de temor se fue apoderando de la vida del niño y no dejaba que su mamá se le perdiera de vista. Le seguía de cuarto a cuarto dentro de la casa. Se echaba a llorar de pánico si ella no dejaba que la siguiera a todas partes. Todas las noches se producía una escena traumática cuando ellos trataban de hacer que se acostara. Lo intentaron todo para tratar de tranquilizar al muchacho. Oraban sobre él y con él constantemente. Se pusieron de acuerdo con poderosos hombres y mujeres de Dios para romper la fortaleza del miedo que había sobre él, pero nada funcionaba. Les estaba destrozando el corazón. Lo más raro de todo era que normalmente el niño era increíblemente extrovertido, seguro y sin inhibiciones en todos los aspectos de su vida. No le tenía miedo a ninguna otra cosa, solo a quedar separado de su madre. Un día el papá del niño estaba hablando con su padre acerca de la situación y de repente fue como si se encendiera una luz en los ojos del abuelo, que le dijo: yo sé exactamente de qué se trata. Cuando yo tenía la misma edad de mi nieto y estaba comenzando el primer grado, murió mi padre. Después de aquello, todos los días mi madre iba conmigo hasta la mitad del camino de la escuela y trataba de enviarme, pero yo lloraba tan fuerte que a veces ella también lloraba y me traía de vuelta a casa. Yo tenía mucho miedo de que un día regresara de la escuela, al igual que mi padre, mi madre se hubiera ido y me hubiera quedado solo. Paul y Matt se dieron cuenta de que el temor de Caleb no se había originado de nada que hubiera sucedido en sus propias vidas,
sino en algo que sucedió en la vida de su abuelo. Una vez que se dieron cuenta de cuál era la raíz del temor, pudieron romper este temor generacional y el niño quedó libre porque pusieron la sangre de Jesús en el dintel de la puerta de su corazón. Ahora el diablo no lo puede seguir atormentando. Así operan las maldiciones, así operan las maldiciones de generación a generación. Sus padres no tenían nada que ver con ese problema del niño, pero sí resultó que el abuelo tuvo ese problema en la misma edad, en la misma etapa que su nieto estaba pasando la misma situación. Y como les dije al principio, que quería compartir varias escenas, varias historias, varias ilustraciones para que podamos darnos cuenta y saber qué en realidad significa una maldición generacional, para tener conocimiento pleno de lo que es las maldiciones y cómo operan. Voy a dar un ejemplo aquí. Hace unos días estaba en una campaña apostólica y uno de los apóstoles decía que había ido a un velorio de una madre que se había suicidado, que a su vez también su madre se había suicidado y que la hermana de esta también se había suicidado. La difunta había dejado una niña de apenas 3 años. Cuando la vio, se dijo entre sí, es muy posible que esta niña cuando sea grande también vaya. En mi familia, casi todos han muerto de diabetes. Eso les ha producido que todos mueran de una forma trágica. Por ejemplo, mi mamá, la que me crió, murió con sus 2 piernas amputadas. Mi abuelo murió igual. Mi mamá murió también igual. Mi hermano mayor actualmente se le diagnosticó que tiene diabetes y él vive. ¿Ha notado usted que el padre vivió como borracho, murió como borracho, pero ahora el hijo es igual? Porque son transferibles de generación a generación. Usted no sabe lo que su mamá o papá hizo cuando usted estaba en el vientre. Pudo haberlo ofrecido a algún ídolo, pudo haber hecho algún pacto satánico. La maldición es como una serpiente que está escondida debajo de una piedra, que mientras no levantamos la piedra, esa serpiente estará allí hasta que alguien la descubra y la saque fuera. Aunque nosotros somos salvos y vivimos en Cristo, no estamos exentos de sufrir los efectos de una maldición generacional. Todo cristiano debe invocar la sangre de Cristo sobre su vida y romper con todo aquello que lo liga a vivir como sus antepasados o tener o a tener gustos, sus caracteres, su forma de vivir, de andar, de caminar, de despojarse de esa mala costumbre de decir, es que así soy, o así era mi mamá, o así era mi papá, y por esa razón yo soy así. Una maldición puede venir a través de nuestras palabras. Ay, quiero que pongas mucha atención a esto. Escucha, una maldición puede venir a través de nuestras palabras. Tenemos que tener bastante cuidado qué es lo que hablamos, porque cuando nosotros hablamos, la palabra se hace efectiva. La palabra cobra vida. De verdad te digo que es algo tan delicado que a veces sin darnos cuenta como padres declaramos una palabra sobre nuestros hijos y a veces la hacemos a lo mejor inconsciente o no inconsciente también. Pero las declaramos o sobre nuestros esposos, sobre nuestras esposas, y esas palabras pueden venir a causar una maldición en nosotros y se hace efectiva. Tenemos que tener bastante cuidado y en esta mañana también, de igual manera, si ya el Espíritu Santo te está ministrando, te está hablando y te está diciendo que hiciste, que declaraste alguna palabra, proferiste alguna palabra sobre tus hijos de maldición, alguna palabra sobre, no sé, sobre quién persona, tú tienes que saber, en esta mañana, por eso te dije, ten tu lápiz y ten tu papel, anota. Si ya el Espíritu Santo te está diciendo, o ya empezaste tú a identificar, bueno, en mi familia ha habido, mira, yo conozco una familia donde todas las mujeres no están casadas, todas
están solteras. Ahí está operando una maldición. Eso no es normal, que todo mundo esté sin casarse ahí. Tenemos que identificar las maldiciones que están atacando a nuestras generaciones. Es bien importante en esta mañana. Yo sé que todos están así como que, bueno, y las maldiciones, y mira, hay temas de matrimonio muy bonitos. Yo tenía uno que quería exponer, pero Dios me habló claro y me dijo, quiero que hables de las maldiciones generacionales, porque la gente tiene que saber detalladamente, mira, los rasgos, tú de verdad, tú puedes decir, pero yo de pronto me enojo de una manera tan brutal que no me importa y no te contienes. O sea, una ira, enojo que está operando en ti, que haces cosas que después te arrepientes, pero es demasiado tarde, porque ya lo dijiste, ya lanzaste palabras, incluso palabras, en ese momento que te enojaste, lanzaste palabras de maldición. Pastora. O sea, tema súper importante porque tenemos que tener conocimiento, aún ya cristianos, de verdad que aún ya cristianos hay maldiciones generacionales operando en nuestras vidas y nosotros no nos hemos dado cuenta y el enemigo haciendo de las suyas. De verdad que tenemos que en esta mañana identificar qué maldiciones están operando en nuestras familias, en nuestras generaciones, para que en esta mañana podamos romper esas maldiciones en el nombre de Jesús y aplicar la sangre de Cristo sobre cada familia, sobre cada, ¿cómo se dice?, miembro de familia, y se puedan romper esas maldiciones en esta mañana. Hay que renunciar a esas maldiciones. Hay que pedirle perdón al Señor en esta mañana. Que nuestros antepasados visitaron a los brujos, pues eso se termina hoy, porque nosotros no queremos eso para nosotros. Que nuestros antepasados fueron unos idólatras y adoraron otros dioses. Bueno, eso fue nuestros antepasados, porque hoy comenzamos una nueva página. Hoy comenzamos una nueva historia en nuestras vidas. El Señor está súper interesado. Mira, las maldiciones es como si tú automáticamente tú eres dueño de una casa. Vienen, te dan el título, te entregan tu título de tu casa y la casa es tuya, porque tú ya tienes un título en tus manos, es tuya. Pero cuando tú llegas a esa casa está habitada de otras personas, de espíritus malignos. La casa es tuya, te pertenece, legalmente es tuya porque tienes un título. Pero hay que deshabitarla porque esa casa está habitada de espíritus. Es tuya, pero tú tienes que pelear contra todo eso. Yo quiero decirte una cosa. Yo sé que en cuanto a este tema también hay mucha oposición, mucha controversia, de que hay gente que dice, bueno, pero si Cristo vino a romper las maldiciones. Bueno, pues yo me pregunto una cosa. Si Cristo ya vino y hizo todo, es verdad, Él vino, hizo el sacrificio y todo, pero entonces no tendríamos ya por qué luchar nosotros para hacer nada. Todo estuviera ya muy bien, ya nosotros, nuestra vida fuera tranquila, pero yo veo que nuestra vida como cristianos, en cuanto nosotros nos hacemos cristianos, empieza una lucha grande o sea, estamos como peleando reino contra reino, el reino de la luz con el reino de las tinieblas. Yo me pregunto si ya, o sea, Cristo lo hizo todo, entonces, ¿por qué tenemos que luchar? Es por eso que te digo, hay una casa que se te entrega, es tuya, así es en el Señor. Tenemos una herencia que es de nosotros, que nos pertenece, porque Cristo Jesús llevó toda la maldición en la cruz del Calvario. Cristo Jesús recibió esos latigazos para que tú y yo fuéramos sanos, pero nosotros tenemos que reclamar esas promesas. Nosotros tenemos que ir a deshabitar todo lo que es nuestro. Esta casa es nuestra, pero está habitada. Hay que sacar todo lo que está ahí, porque es nuestra. Tenemos un título en nuestras manos. Así operan las maldiciones. Nosotros tenemos que hablar en el nombre de Jesús, que por derecho legal, por nuestro Señor Jesucristo, tenemos un derecho legal de que esas maldiciones sean quebrantadas, sean rotas y no operen más en nuestra familia. Y sino que al contrario, comiencemos a declarar la bendición de Dios sobre nosotros y no la maldición.
Continuamos, porque si no, no termino. Una maldición puede venir a través de nuestras palabras, aunque éstas sean pronunciadas, escritas o meramente formadas en el pensamiento, o también con palabras que se han dicho a la ligera sin premeditación. Ejemplo, cuando alguien dice algo y añade, no lo decía en serio, o no supe por qué lo dije. En algún modo, en modo alguno, reduce o revoca el efecto de sus palabras, pero no lo libra de dar cuentas por ellas delante de Dios. En Mateo 12, 36, 37, para que lo anoten, es muy peligroso cuando hablamos palabras sin pensar. Proverbios 6, 2. Así que sin darnos cuenta, nosotros mismos podemos estar profiriendo palabras de maldición en vez de bendición. Tenemos que tener cuidado porque quizás en algún momento nuestros padres enojados, molestos, declararon una palabra en nuestras vidas y esa palabra se hizo efectiva. De pronto te dijeron, ay, tú vas a ser un pobre y tú estás en la pobreza, o sea, no puedes salir de ahí. Esas palabras cobraron vida. Tienen un efecto tan poderoso las palabras que la Biblia afirma que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18, 21. Podemos estar maldiciendo a nuestras familias y a nuestros hijos con palabras. Por eso el cristiano debe tener cuidado con lo que habla para no caer en la trampa de una maldición. Ejemplo, una mujer está orando por su marido y cada día que lo ve llegar a la casa, cada día que lo ve llegar a la casa, le dice, tú nunca cambias, te voy a dejar. Lo amenaza o no es o ha escuchado a personas que dicen, estoy cansada de vivir, nada me sale bien. ¿De qué me sirve todo lo que he hecho? Lo mejor sería que me muriera. Eso mismo dijo Rebeca, la esposa de Jacob. En Génesis 27, 46 encontramos esto. ¿De qué me sirve todo lo que he hecho? Lo mejor sería que me muriera. Eso, ahí usted puede leer esa historia de cómo ella decía esto. Y hay mucha gente que dice, ¿de qué me sirve estar vivo? Mejor sería que me muriera. Yo he escuchado que gente dice eso. Mejor sería que yo me muriera. O mejor, ¿para qué tengo que estar vivo? En Job 3, del 1 al 13, también puede usted ver cómo maldijo el día que él nació. Y también Elías maldijo sus días en Reyes 19, 3, 4. También hay algunas experiencias que fueron hechas por nuestros padres en más de alguna ocasión. Por ejemplo, como eres un tonto, no sirves para nada, eres un idiota, eres un burro. Mucha gente habla así. Aún más cruel, si yo no te quería parir, ni quería hijo, podemos hasta encontrarnos con hijos no deseados o hasta madres violadas o hijos semiabortados que fueron salvos. Una maldición generacional puede ser ocasionada por la idolatría de nuestros padres, también por cualquier objeto de veneración que esté en nuestras casas o con cosas que tengan relación con brujería, ocultismo. Escucha, esto es importante, por favor. Esto podemos tenerlo en nuestras casas y no nos damos cuenta. También puede venir por cualquier objeto de veneración que esté en nuestras casas, que tengan relación con brujería, ocultismo, santería, maldición puede estar ahí siendo de nuestro conocimiento o no. Hay que tener cuidado también qué tenemos en nuestras casas. ¿Cómo romper las maldiciones? Vamos a lo importante ya. ¿Cómo romper las maldiciones? Los creyentes necesitamos comprender el principio espiritual de la causa y el efecto. Sin comprender el poder de Jesús y su sangre, no podemos ser libres y vamos a seguir fallando todo el tiempo. Necesitamos comprender la verdad que nos hace libres. En Juan 8:32 al 36,
Jesús le está hablando a los judíos que creían en él y que ya lo habían reconocido como Salvador, pero no podían comprender por qué, siendo hijos de Abraham, necesitaban ser libres. En Juan 8:33 dijeron que ellos no eran esclavos de nadie, no comprendían que con cada pecado cometido, ya fuera por ellos o por sus ancestros, por su ciudad. Mira qué tremendo, hasta por la ciudad, los pecados cometidos por la ciudad. Podemos estar viviendo bajo una maldición por los pecados cometidos en nuestra ciudad. Claro, porque como estamos viviendo ahí, nos van a afectar esas maldiciones. O por nación. Había una maldición espiritual, uncida a ese pecado. Los cristianos también necesitamos hacer algo más que nacer de nuevo y recibir el perdón. Y es romper toda maldición ancestral. A menudo escucho predicadores que dicen que Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y eso es verdad. También oigo decir que Cristo llevó todas nuestras enfermedades por su cuerpo. Y también es verdad. Pero lo que también Jesús llevó sobre la cruz y en su cuerpo fue nuestras maldiciones. Eso lo dice Gálatas 3:13. Hermanos, Jesús no llevó solamente los pecados y las enfermedades, sino que también nuestras maldiciones. Y mientras esta revelación no está sobre ti y la entiendas, la serpiente estará debajo de esa piedra, sino porque estás padeciendo las enfermedades de tus padres, de tus abuelos. Pregúntate, ¿es tiempo que levantes la piedra y saques todo lo que está debajo y lo saques fuera de tu vida, ahora o mañana? Wow. Yo escuchaba hace tiempo, ¿verdad? A una mujer y ella dijo, me impresionó porque, o sea, yo hablé con ella literalmente, yo la miré, es una pastora, y ella me dijo, a mí se me hizo como de pronto como, wow, cuando ella dijo eso, yo dije, Señor Santo, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Y ella me dijo, yo hago responsable, dijo, de verdad que culpo, dijo, a mucha, dijo, tiene mucha culpabilidad, dijo, a veces nuestros pastores, nuestros líderes, dijo ella, dijo, por la muerte de mi mamá. Y yo me quedé así, dije, ¿qué está diciendo la señora? La escuché detalladamente y dijo, sí los culpo, dijo, porque nunca nos hablaron de maldiciones, nunca nos hablaron. Dijo, mi mamá se la pasó enferma y era una maldición generacional. Dijo ella, dijo, no estoy como hablando y poniéndolos en mal a los pastores. No malinterpretes, me dijo ella. Dijo, solamente dijo, quiero decir, o sea, es como ¿cómo explicarte? Dijo, que yo siento que si yo hubiera sabido de la maldición que operó en mi madre no se hubiera muerto porque esa maldición se tenía que romper, pero no supimos. Dijo, esa maldición quiso operar ahora en mí y yo la rompí, se canceló y ahora yo no estoy viviendo esa situación, pero mi madre la estaba viviendo por una maldición ancestral. Esto es importante hablarse al pueblo, esto es importante que el pueblo tenga conocimiento de ello, porque mucha gente está operando bajo maldiciones y no nos damos cuenta. Naciones enteras están operando bajo una maldición. Arrepentirse, tenemos que reconocer que hemos confesado algo malo y arrepentirnos de todo corazón. Revocar, o sea, de decir o cancelar lo que dijimos que estuviera mal. Marcos 14, 66 al 72 y Juan 21 del 15 al 17. Tenemos que reemplazar nuestra mala confesión anterior por una confesión correcta, en otras palabras, diciendo palabras positivas. Esté atento a toda la enseñanza que estaré dando en otros pasos importantes. El 4 dice, necesitamos recibir nuestra libertad. Jesús le estaba diciendo en el versículo 36, cuando yo los libere van a ser verdaderamente libres. No solo los voy a perdonar, sino que también voy a romper la maldición que llevan encima y que está relacionada con el pecado.
Si el Hijo nos ha hecho libres, vamos a ser verdaderamente libres. La palabra verdaderamente significa que Jesús va a romper la maldición y nosotros podremos vivir realmente libres. No solo nos va a perdonar nuestros pecados, sino que va a romper la iniquidad que la acompaña. Es importante comprender que un judío siempre podría lograr que sus pecados le fueran perdonados, pero nunca podría lograr que se rompiera la maldición de ese pecado. El rey David y su familia son un notable ejemplo. David fue perdonado por la maldición de su pecado. Pasó a la familia y le voy a explicar a partir de la misma palabra de Dios la forma en que esto funcionó. Levíticos 16, del 7 al 8 y 15, 19 y 22. Dice así: después tomará los 2 machos de cabríos. Perdón, eso me lo voy a pasar porque sí es bastante esto y yo quiero llegar a orar por ustedes en esta mañana. Discúlpenme. Voy a pasar el 5. Cierren la puerta trasera en Mateo 12, del 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En el mismo momento en que recibimos a Jesús, todas las fuerzas de las tinieblas que están atacando nuestra vida salen huyendo. Van a ese lugar desierto en busca de un sitio donde descansar. Quedamos limpios de nuestros pecados y la causa de la maldición espiritual huye en este lugar desierto, pero regresa en busca de una puerta abierta. Aunque nuestra vida haya sido barrida y adornada, yo veo suceder esto en muchas familias cristianas. Una persona sale de un estilo de vida lleno de pecado, recibe la salvación y entra en el ministerio o involucra en su iglesia. Después cría a sus hijos en la iglesia. Entonces, cuando los hijos llegan a la adolescencia, salen a hacer las mismas cosas que solían hacer sus padres, solo que mucho peores. Nosotros nos quedamos preguntándonos, ¿qué sucedió? ¿Qué anda mal? Nuestros hijos fueron criados en la iglesia, pero están haciendo exactamente lo mismo que hacían nuestros antes de ser salvos. Esto se debe a que barrimos la casa, pero no cerramos la puerta por medio de la sangre de Jesús, al no dar de que teníamos que romper esas maldiciones de familia. Éxodo 12, del 21 al 29, Moisés y los hijos de Israel son un excelente ejemplo de la forma de apartar de nuestro hogar la fuerza de las tinieblas. Cuando iba a caer la maldición sobre el pueblo de Egipto, Dios le dijo a Moisés que le indicaran al pueblo que debían tomar la sangre de un cordero y ponerla en el umbral de sus puertas. Cuando llegó el espíritu de muerte aquella noche y vio la sangre sobre las puertas de las casas y no pudo entrar, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esto no habla solo de la muerte, después de la cual tenemos por delante el cielo, el infierno. El divorcio es parte de esta muerte. Lo son la pobreza, el racismo, la ira, que destruyen los matrimonios y las familias, y también las depresiones, las enfermedades, la gente que recibe salvación, pero no ha aprendido a poner la sangre sobre la puerta de su tabernáculo. Cuando usted se da cuenta y usa el poder de la sangre de Jesús, esos espíritus y maldiciones no lo pueden tocar. El divorcio tratará de llegar, pero cuando vea la sangre sobre la puerta de su tabernáculo, no va a poder entrar. Las enfermedades, la depresión, la ira, la violencia y todas las cosas malvadas van a tratar de arremeter contra usted y contra su familia. Pero si usted tiene la sangre de Jesucristo en el dintel de su casa, estará viviendo. Si usted acostumbra a decir, o si oye que alguien dice, de tal palo está la astilla, aplique a esto la sangre de Jesús.
Nada puede cruzar donde está la sangre. En el tabernáculo antiguo, hecho de piedra y mortero, el sacerdote usaba la sangre de un cordero para hacer expiación por el pueblo de Dios. Pero aquella respuesta era temporal. Hoy en día, usted es el tabernáculo de Dios y la sangre del cordero ha sido derramada de una vez y para siempre a fin de perdonar su pecado y romper la maldición. Lo último, quitar la carga y destruir el yugo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, dice Isaías 10:27. La carga será quitada y el yugo será destruido a causa de la unción. Tiene una importancia absoluta el que usted comprenda esta parte de la enseñanza. Recuerda, cuando Jesús dijo a Juan en 8:32, conocerás la verdad, y cuando conozcas y comprendas esta verdad, entonces ellos los harán libres. Los judíos que habían creído pensaban que tenían toda la verdad que necesitaban porque eran hijos de Abraham. Sin embargo, estaban equivocados. Sus cargas les habían sido quitadas, pero estaban a punto de que fueran destruidos sus yugos o sus maldiciones de familia. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de que el poder de Dios quita las cargas y destruye los yugos? En primer lugar, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga por la carga o la recompensa por nuestros pecados es la muerte. Cuando yo recibí a Jesucristo como Salvador personal, Él me quitó la carga. Ya yo no tengo que pagar el precio de mi pecado, porque ese precio fue pago por completo de una vez y por todas. Cristo, lo cual significa que el ungido de Dios que se llevó nuestra carga. En segundo lugar, su unción también destruye el yugo. Por eso Jesús dijo, cuando comprendan la verdad, no solo van a ser libres, sino que van a ser realmente libres. No solo les voy a quitar la carga del pecado, que es la muerte, sino que también voy a romper el yugo del pecado, que es la maldición. Todo lo que tiene que hacer es reclamar esta verdad por medio de Jesucristo y su unción. Todo pecado será perdonado y toda maldición quedará rota para usted y su familia en el nombre de Jesús. Isaías 53:1. Aunque es un texto bíblico que muchos cristianos se saben de memoria, he descubierto que la mayoría no comprende la poderosa revelación que Dios nos está profetizando en Jesucristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si yo tomara algún tipo de arma y lo golpeara en el brazo con suficiente fuerza como para romper la piel, usted comenzaría a sangrar. Eso sería una herida exterior. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras faltas, pero después dice que fue molido por nuestros pecados. Si lo golpeo en el brazo sin romperle la piel, se le va a llenar el brazo de heridas, lo cual significa que estaría sangrando interiormente. Y la iniquidad es una herida espiritual interior que trata de quebrantarnos, destruirnos la vida. Isaías, cuando Dios nos dice que la sangre de Jesús nos limpia, significa que somos doblemente sumergidos, somos perdonados, pero también somos liberados de la iniquidad. Vamos al cielo, pero también somos sanados en nuestro interior para que podamos llevar una vida pura, santa y justa sobre la tierra. Tenemos el poder necesario para resistirnos al pecado y llevar una vida santa. Tenemos el poder necesario para resistir a la ira, a la violencia, a las drogas y a la depresión. Cualquiera que haya sido nuestro pecado por profundamente manchado que esté en nuestra vida, la sangre de Jesús nos limpia, nos cubre todo, sino que lo lava, y Jesús no solo lava el pecado, sino que también lava la conciencia de nuestro pecado, que es la muerte que tenemos en vida eterna. Las heridas sangran el exterior y las rebeliones son los actos externos. Así, cuando la Biblia dice que Jesús fue herido por nuestras transgresiones, esto significa que la sangre que Él derramó en el exterior lava nuestra vida de todo pecado. Él es que elimina nuestras cargas cuando fue molido.
fue molido en el interior para lavar ese espíritu de maldición. Él es también el destructor de yugos, fue herido por nuestras transgresiones y también fue molido por nuestras iniquidades. Él es que quita la carga, destruye los yugos y lo lava todo en el exterior y nos hace libres en el interior. Bendiciones e iniquidades a través de generaciones. Vemos en la Biblia gente cuya vida bendijo a su familia o a su nación. Vemos también gente cuyas acciones les acarrearon una maldición a su familia, su ciudad o su nación. Usted y yo somos diferentes, estamos cosechando consecuencias del pecado de Adán. También estamos cosechando las consecuencias de la promesa de Dios de Abraham, que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él. A través de Abraham y de sus descendientes, Isaac, Jacob, aparecieron las 12 tribus de Israel que terminaron convirtiéndose en la nación de Israel. De esta nación vino Jesús y por medio de Jesús la maldición fue rota. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa tan grande para nosotros. No importa que usted esté sufriendo por una maldición que es consecuencia de algo que usted mismo haya hecho o que debe a algo que hayan hecho sus antepasados, el Cristo que quita las cargas y destruye los yugos vino a hacerlo libre. Ya usted no tiene que pagar más las consecuencias de esta maldición. Puede vivir en las bendiciones, en la libertad de redención y en la restauración de Dios. Perdón, sé que me aceleré mucho a leerles, pero yo quería compartirles completamente el estudio. Yo espero que en esta mañana el Señor, el Espíritu Santo, haya ministrado a cada uno y le haya hablado, ¿verdad? Le haya revelado qué maldiciones están operando en su familia. Y yo espero y usted haya notado en su papelito todo lo que tiene que quebrantar, todo lo que identificó y lo haya notado para nosotros poder, de pronto usted dice, bueno, pues yo he notado que en mi familia hay mucha delincuencia. Mire qué tremendo, porque nosotros como padres, todo lo que hacemos puede afectar a nuestros hijos. Si nosotros estamos viviendo una vida, por ejemplo, de adulterio, usted y yo estamos marcando a nuestros hijos con el adulterio, con una maldición de adulterio. Si nosotros estamos haciendo finanzas corruptas, estamos marcando a nuestros hijos bajo esa maldición de corrupción. Todo lo que hacemos como padres de familia, todo lo que hacemos, tenemos que tener cuidado porque podemos estar marcando a nuestros hijos para bendición o para maldición. Amén. Yo espero en esta mañana que ustedes hayan podido aprender de este estudio